¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo nos veáis. Soy Margarita Pérez Salazar, soy magistrada en un juzgado de familia en Pamplona, en España, y el objetivo de este vídeo es explicaros la primera parte de la mesa 5 que hemos trabajado en el equipo, que es la mesa destinada a los aspectos procedimentales y metodológicos de las intervenciones en coordinación de parentalidad. Y añadimos además los obstáculos que para la implantación de este servicio pues hemos ido concluyendo que existen de las experiencias que hasta ahora ha habido. Quiero agradecer a todos los componentes de esta mesa 5 por el trabajo que han realizado, que nos ha permitido, creo, realizar una interesante aportación en un aspecto que yo creo que es clave, todo el aspecto procedimental relativo a cómo derivar, cuándo derivar y, sobre todo, cómo coordinarnos entre los distintos profesionales que intervenimos a través de este servicio. Voy a explicar los puntos siguientes. En primer lugar, todo aquello que son los aspectos de procedimiento, cómo y cuándo realizar unas derivaciones. También la necesidad de contar con protocolos de derivación que sean adecuados y que clarifiquen el modo de intervención. Contar un poquito también la experiencia desde el Juzgado de Navarra, donde yo trabajo, respecto a los protocolos que tenemos existentes y cómo trabajamos con ellos, los criterios de derivación que deben utilizarse, cómo concretar bien la resolución judicial, cuándo y cómo el equipo debe aceptar los casos que se les derivan, cuáles son las facultades del coordinador de parentalidad y terminaremos viendo tanto los obstáculos como los aspectos positivos de estas intervenciones. Bueno, comenzando con cómo y cuándo derivar, yo creo que esto enlaza claramente con los objetivos que pretendamos conseguir. El objetivo del trabajo en coordinación de parentalidad yo creo que es clave, es el apoyo a las familias y la protección de los niños y niñas que conviven en esas familias en conflicto. Es verdad que es un servicio más pensado para aquellas situaciones de conflicto medio alto, donde es necesario ayudar a implantar el plan de parentalidad, donde hay muchos conflictos en el aspecto de la responsabilidad parental y donde existen también unos problemas de comunicación entre los progenitores que están incidiendo de una manera evidente en los hijos que conviven en dichas familias. Hemos de decir también que, al menos en España, no hay una regulación concreta sobre la figura de la coordinación y, por tanto, existen dificultades sobre cómo y en qué casos derivar. También existen, precisamente por esta falta de regulación, determinados recelos respecto a la intervención de esta figura. Entiendo, bueno, Navarra es la única comunidad que no regula la coordinación de parentalidad, pero sí que al menos la prevé en su normativa específica como un recurso posible al que poder derivar. Bueno, esto es evidentemente una ayuda, pero la existencia de una regulación legal o la existencia de protocolos de intervención, desde luego son, y entendemos desde esta mesa, claves para que el servicio de coordinación de parentalidad se consolide en el tiempo y pueda trabajar mejor. Bueno, yo creo que respecto a cómo y cuándo derivar, otro aspecto relevante es pensar que hay que analizar cada caso, estudiar en profundidad cada caso. Y esa valoración, en primer lugar, la va a hacer el juez, pero posteriormente la va a hacer el equipo de derivación. De manera que, aun cuando el juez haya considerado y así lo haya incorporado en la resolución el que procede a hacer una intervención en coordinación de parentalidad, es posible que el equipo posteriormente considere que no es la medida más adecuada o que sea previo o tal vez trabajar a través de otro servicio para después poder acabar en el de coordinación de parentalidad. Es decir, hay, digamos que,
una doble valoración, en primer caso judicial y posteriormente del propio equipo para determinar la conveniencia o no de la intervención. Sí que tenemos claro que no procede realizar estas derivaciones en algunos supuestos concretos, pues en donde, por ejemplo, existan en alguno de los progenitores situaciones de adicción, historiales de maltrato, violencia de género, enfermedades mentales, trastornos de personalidad. Entonces, bueno, realmente en estos casos sí que la experiencia indica que el trabajo a través de la coordinación no resulta adecuado. En todo caso, es importante también no solo entender el cuándo, sino también el cómo se realiza el proceso de derivación. Claramente la hoja de ruta es el auto o la sentencia. Es el juez quien va a proponer la intervención de este servicio. De manera que la resolución judicial marca la hoja de ruta de la intervención. Es verdad también que lo adecuado es que concrete las razones por las que ha derivado a esa familia, en concreto a esa familia, a este servicio. También debería delimitar los objetivos, cuáles son los parámetros esenciales de la intervención para esa familia. También deben concretarse con qué miembros de la familia se va a intervenir, si con todos, si con solo algunos, y explicando las razones de por qué se ha de intervenir exactamente con ellos. Es adecuado fijar prudencialmente la temporalidad de la intervención. Estamos ante un servicio temporal. Normalmente en los protocolos que hemos trabajado rondan las intervenciones adecuadas entre los 3 meses y el año y medio. Siempre caben prórrogas, siempre cabe valorar, como digo, cada caso, pero sí es bueno fijar unos parámetros de entrada que cronifiquen en el tiempo la intervención. Es bueno también el fijar una persona de enlace entre el equipo y el juzgado, alguien que pueda servir de vía de comunicación para que toda la intervención fluya de una manera adecuada. Luego, cuando veamos los obstáculos y la necesidad de coordinación, incidiré un poquito más en esto. También es importante que una vez que el juez derive y lo comunique así al equipo, se realice una buena entrevista con las partes de derivación. Esta entrevista de derivación tiene, según los lugares, diversas modalidades de realizarse. A veces se realiza con la intervención del propio juez que ha derivado, que participa en la entrevista, otras veces la realiza el equipo y en la mayor parte de las ocasiones sí que intervienen los abogados de las partes. Se trata de explicar, de hacer entender a las partes cuál es el objeto de la intervención. Esto facilita otro aspecto importante, que es la aceptación del caso. Es también un tema debatido hasta qué punto el servicio de coordinación de parentalidad ha de intervenir solo en la medida en que la familia, en concreto los progenitores, lo acepten. En Navarra, por ejemplo, sí que se ha entendido el que cabe una no aceptación justificada de la intervención. Y nos hemos encontrado en el trabajo a través de este servicio con situaciones diversas en relación a la aceptación. En general, se considera que puede hacerse intervenir en coordinación de parentalidad aunque no haya una aceptación expresa por las partes, pero en todo caso sí que es importante realizar una información lo suficientemente concreta y lo suficientemente precisa como para que cualquier duda que cualquiera de los progenitores pueda tener en relación a la intervención pueda despejarse y aceptar de esta manera con más claridad la intervención del servicio. Bien, la periodicidad de los informes también debe concretarse en la resolución judicial, sin perjuicio de que, por supuesto, el equipo pueda informar al juez cuando considere que es adecuado que conozca algo o cuando tenga que hacerle alguna propuesta. Bien, por ejemplo, en Navarra, la intervención del servicio que tenemos en marcha
siempre se configura como un recurso de apoyo a las familias basado en la propia regulación que contiene la Ley 77 del Fuero Nuevo y sobre la base de la ayuda a cumplimentar el plan de parentalidad que está regulado en esta comunidad, al igual que en otras también, como tiene, por ejemplo, la comunidad catalana. Bien, decíamos que la resolución judicial es la hoja de ruta. España ha incidido mucho en esto y en la guía que tenemos, una guía para la custodia compartida que elaboró el Consejo General del Poder Judicial, dedicó un apartado específico precisamente al trabajo en coordinación de parentalidad, con la necesidad de que se realicen no solo regulaciones legales, sino protocolos de intervención que concreten este recurso en la fase de ejecución de sentencia con la mayor claridad concreta, delimitando el ámbito y los límites de la actuación del servicio. También creemos que la intervención a través del Servicio de Coordinación de Parentalidad tiene un evidente contenido pedagógico. Tiene que enseñar a los progenitores a poder gestionar sus propios conflictos. Esto ocurrió también y ocurre con el servicio de punto de encuentro familiar. No solo es importante realizar la derivación, sino que junto a ello es importante establecer mecanismos que ayuden a los progenitores a superar la necesidad del servicio. Bien, hemos hablado un poco de los criterios de derivación. Los podemos concretar fundamentalmente en los siguientes: en que exista una reiteración de conflictos judicializados. Acuden al juzgado por distintas razones, de una manera absolutamente frecuente y en muchas ocasiones centradas en cuestiones relativas a la responsabilidad parental. No son capaces de resolver cuestiones o decisiones relativas a los hijos. También cuando se dan problemas de comunicación elevados, las partes no se hablan, hay bloqueo también en el modo de comunicarse, comunicaciones que no solo no ayudan, sino que cada vez que se emiten dificultan más la relación entre los progenitores. También cuando se aprecia que esos conflictos están afectando a los niños, niñas o adolescentes implicadas, a los hijos en general, ¿no? A veces, cuando se realizan informes periciales a lo largo del procedimiento, del proceso de ruptura, se aprecia la necesidad de intervención, y a veces cuando tenemos otro mecanismo en marcha, por ejemplo el punto de encuentro familiar, se nos puede aconsejar la intervención a través de los informes que emiten los puntos de encuentro familiar. En definitiva, cuando hay una reiteración no razonable de conflictos en fase de ejecución de sentencia que dificultan la vida de esa familia y se concluye que necesitan mecanismos de ayuda. También, conforme los servicios se van consolidando, es frecuente que sean las propias partes quienes a veces soliciten la intervención de los equipos de coordinación. Desde luego, los protocolos, que los hemos ido examinando en el trabajo realizado en esta mesa, hemos concluido que son absolutamente necesarios, ayudan a definir la intervención, determinan qué cosas puede hacer el coordinador y sobre todo qué cosas no puede hacer el coordinador, clarifican las dudas, determinan los compromisos tanto de los profesionales que intervienen como de las familias, concretan cómo y de qué manera intervenir también con los niños y niñas y qué límites debe tener esta intervención. Ayudan a temporalizar el servicio, a clarificarlo o a cuándo ponerle fin, y también concretan de una manera precisa los honorarios del profesional que ha intervenido. Bien, creo que ahora podemos hablar de otro aspecto importante que hemos trabajado en la mesa, que es la coordinación de los juzgados y de los equipos. Creo que esto es esencial. Sin una buena coordinación de los profesionales que trabajamos en este tipo de conflictos, no hay manera de poder avanzar. Y para eso el juzgado tiene que tener muy claro que ha puesto en marcha un servicio de intervención que trabaja para él, y el servicio de coordinación tiene que tener claro que el juzgado ha de estar
en todo caso y siempre informado del proceso evolutivo de trabajo que se lleva a cabo. La comunicación y la coordinación, por tanto, son claves. La persona de enlace, a la que antes hemos hecho referencia, considero que es un punto muy importante para que la intervención de comunicación y de coordinación vaya por buen camino. En Navarra, por ejemplo, lo realiza el trabajador social del Instituto Navarro de Medicina Legal y este trabajadora, en este caso social, es quien concreta todas las entrevistas de derivación, realiza todas las gestiones de puesta de contacto del servicio de coordinación y los juzgados. Por tanto, comunicación, pero comunicación dinámica, comunicación continuada, a través de teléfono, a través de email, a través de mensaje, cualquier manera de hacer llegar la información lo más rápida posible de unos a otros. ¿Por qué es importante la coordinación y la comunicación? Es importante porque legitima la propia intervención del servicio de coordinación. Para las partes creo que es importante el que sepan que el juzgado corrobora, está detrás y legitima la intervención de este servicio. También la coordinación sirve para delimitar el contenido de la intervención, para saber las funciones concretas que en cada caso particular se ha dado al coordinador. Puede haber también entrevistas periódicas donde, por ejemplo, se valoren los casos derivados, se podrán realizar propuestas. Otro elemento importante, junto a la comunicación y a la coordinación, sería la transparencia, que todos sepamos en qué punto estamos y sepamos cómo avanzar mejor. También es importante firmar un documento de confidencialidad. Cuando se realiza a través de el auto, la sentencia, la derivación, creo que es muy importante también concretar la posibilidad de que los coordinadores tengan acceso a la información derivada del expediente judicial, al menos aquella información que es esencial para que el coordinador pueda trabajar. Y también consideramos adecuado el que pueda ponerse en la propia resolución judicial un apartado dedicado a la conveniencia de que terceras personas que puedan tener contacto con los coordinadores a instancia de estos colaboren con él, porque es un trabajo que se realiza para el juzgado. A veces, por ejemplo, se trabaja con los servicios sociales de base o con los propios colegios. Pues está muy bien que el auto de la sentencia concrete que esas terceras personas colaboren con el coordinador si éste reclama en algún momento sus servicios. ¿Cuáles son las dificultades, los obstáculos con los que nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo? Bueno, pues las profesionales que han trabajado en esto han precisado bien que a veces las dificultades están en los propios progenitores, otras veces están en el propio procedimiento de intervención y otras veces están incluso en los profesionales que intervienen. En relación con los procedimientos, pues claramente lo que más dificulta es todo aquello que está la mala gestión, que enlentece, ¿no? Que se cronifique el asunto sin hacer una buena derivación, que cambie el juez, que cambie el profesional, que no haya una persona de enlace que pueda intervenir de una manera ágil, ¿no? Los progenitores, pues ¿cuándo se presentan más dificultades? Estamos hablando de familias que tienen dificultades de conflicto que las hemos calificado ya de medias altas, ¿no? Pero evidentemente cuando tienen emociones mal gestionadas, cuando no entienden bien el proceso, cuando hay problemas de salud mental, cuando no se entiende o no se asume la responsabilidad parental por parte de uno de los dos, o cuando existen dificultades concretas en algunos de los hijos, pues evidentemente se presentan más obstáculos a superar, ¿no? Y a veces también se producen problemas por los propios profesionales, ¿no? También a los profesionales les cuesta a veces coordinarse entre sí, coordinarse con los abogados, coordinarse con el juzgado. Bueno, hay veces que se apunta el que para solventar estas dificultades entre los profesionales sería bueno el que el juzgado designara al profesional directamente.
Bueno, yo entiendo que lo que es necesaria es una buena información y una capacidad de trabajo en equipo que en este servicio creo que es esencial, ¿no? Y terminaría la intervención valorando aquellos aspectos positivos de las experiencias que hemos llevado a cabo. En general, todos los profesionales que hemos ido interviniendo y poniendo en marcha este recurso en las distintas partes de España, hemos concluido que constituye un servicio que da un descanso clarísimo a las familias, que dejan de litigar, dejan de plantear asuntos en ejecución de sentencia, se produce, digamos que, un entorno de calma, ¿no? También existe un descanso para los abogados porque dejan de recibir continuas llamadas y continuas solicitudes de intervención. Bueno, desde luego, cuando quien solicita el servicio es más proclive a participar en esa intervención, por tanto, cuando hay una voluntad de que el servicio intervenga, es más fácil trabajar con ellos, pero con el tiempo se consigue también que el progenitor, el padre o la madre que no estaba tan convencido pueda después colaborar, porque en general la información que nos dan todas las entrevistas de evaluación que hemos realizado con los padres y madres son positivas. Y termino con el descanso que nos han transmitido, que perciben los niños, niñas y adolescentes que han intervenido en estos procesos. No solamente el descanso, sino también han considerado clave el haberse podido sentir escuchados en conflictos que les venían afectando mucho en su vida diaria y sobre el que no tenían modo de articular la salida. Bien, esta sería la aportación en relativa a estos aspectos procedimentales claves que hemos trabajado en esta mesa. Mi compañera Cristina va a hablar de todos los aspectos más centrados en la metodología de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Espero que este maravilloso congreso sea un éxito y felicidades a todos los que lo habéis hecho posible. Muchas gracias desde Pamplona. Buenas tardes desde España. Ante todo, daros las gracias por darnos esta oportunidad de poder contribuir al proyecto internacional de investigación sobre intervenciones en coparentalidad. Nuestro objetivo general consistirá en dar visibilidad a un aspecto de extrema fuerza disruptiva o interferidora en la mayoría de los procesos de coordinación de la parentalidad: los obstáculos. Para ello, queremos compartir los obstáculos que nos hemos encontrado dos psicólogas, mediadoras, formadas como coordinadoras en parentalidad, tanto mi compañera Marisol Ramoneda como yo misma, Mariam Tifón, durante la implementación de varios procesos de coordinación de la parentalidad con varias familias en las que hemos participado cada una de nosotras de forma individual. Los obstáculos o dificultades los hemos dividido en 5 puntos principales. Los siguientes. Podemos ver obstáculos que se dan durante el proceso, con los progenitores, con los profesionales, con la responsabilidad parental y finalmente con los menores. Estos 5 puntos los vamos a desarrollar seguidamente y vamos a daros una serie de ejemplos que se pueden complementar con los que vosotros podáis aportar y lo haría más enriquecedor. Con respecto al punto de obstáculos durante el proceso, habitualmente tienen que ver
con demoras o tardanzas que se producen durante la intervención. La consecuencia directa e inmediata es que el proceso se cronifica y se complica mucho más y agrava la situación de los menores, ya que están más desprotegidos y expuestos a necesidades no cubiertas durante esas demoras. Por lentitud en nombramiento de un coordinador de la parentalidad, por cambios de jueces, por traslados de expedientes, o cuando uno de los progenitores deja de pagar el proceso de la coordinación de la parentalidad para dilatar el tiempo expresamente sin que se cumplan los plazos, expectativas de mejora, etcétera, etcétera. Con respecto al segundo punto, los obstáculos con los progenitores, hemos observado existencia de emociones desplazadas, mal gestionadas a partir de la rabia que tienen, tristezas, miedos, impotencias, etc. Otros no entienden el proceso de la coordinación de la parentalidad por mucho que se les explique, porque no lo comparten, porque es algo impuesto por abogados, jueces, progenitores que tienen en mente que el coordinador de la parentalidad es un recurso que funciona de forma diferente. Existencias de problemas en casos de familias cuyos miembros tienen de salud mental o trastornos de personalidad. No tener poder de operatividad funcional para ejercer el rol. El acuerdo a veces es privado entre los letrados, sin nombramiento judicial. También supone un obstáculo. Otro obstáculo en este apartado de progenitores tenemos los pseudosaboteos internos por cada miembro o colindantes. No asumir o limitar las responsabilidades parentales suelen ser algo común por las dificultades de aceptar la disolución del vínculo de pareja principalmente. Con respecto al tercer obstáculo, con los profesionales, podemos encontrarnos que muchos profesionales no entienden ni comparten la operatividad del proceso. Otros, por suspicacia y no querer coordinarse, por temas de confidencialidad de datos, todo que se les asegura que forma parte de nuestro proceso y es fundamental para poder trabajar. Otro, por pseudos pérdidas de control de cliente. La mayoría de las veces se evitaría o se simplificarían los obstáculos del proceso si los profesionales dispusieran de la designa del juez directamente. Con respecto a los obstáculos de la responsabilidad parental, encontramos dificultades en asumir y ejercer la responsabilidad parental en caso de que tengan menores con necesidades especiales, que fueron cubiertas cuando la pareja no disolvió el vínculo, pero en el momento que se disuelve se ven las limitaciones de aquella pareja que no lo asumía. Por sobrecargas de cargas de responsabilidad parental en uno u otro progenitor. Y otras veces pueden darse sobrecarga o desplazar las cargas de responsabilidad parental en otros familiares u otros de entorno más inmediato, abuelos, tíos, tutores legales, etc. O muchas veces, a veces se dan en instituciones de protección de menores, con equivalencia a un pseudocomplejo de Peter Pan. También podemos encontrarnos en este apartado que se saboteen las necesidades tanto de hijos y de hijas por primar el interés del adulto herido y ofendido. Y con respecto al último punto que hemos contemplado, obstáculos con los menores, hemos observado conflictos de lealtades muy arraigados que impiden una relación proactiva y sana con ambos progenitores. Otros, vemos menores muy afectados ante la profunda decepción por sentir un desamparo de los estamentos judiciales y profesionales por no recoger ni respetar
sus voluntades manifiestas y reiteradas de no querer vincularse con un progenitor u otro parental, sobre todo en los casos de adolescentes y adolescentes muy cercanos a la edad adulta, como se ha recogido en el artículo 160 del Código Civil. Opiniones a veces con capacidad ejercida a ser valorada con suma importancia por su concordancia con el interés superior del menor y que nos recoge la Ley de Protección Jurídica, y a su vez apartarles de peligros y velar y evitarles perjuicios, como queda recogido en el artículo 158 del Código Civil. Bien, una vez expuestos los puntos, los 5 principales por nuestra parte y completados por vuestras experiencias, que serían muy enriquecedoras, a pesar de la existencia de estos obstáculos, pensamos que están presentes en cualquier proceso de cambio. Es muy normal los procesos de obstáculos en cualquier cambio. Creemos que si se comparten estas experiencias entre profesionales, como es este encuentro internacional, haciendo difusión de este estupendo recurso, el horizonte de la coordinación de la parentalidad puede ser sumamente positivo y contribuir a todo un reto, y puede ayudar a muchas familias inmersas en un proceso conflictivo de ruptura y divorcio. Os mandamos con todo cariño un saludo, tanto mi compañera y Marisol como yo misma, Mariam, desde Barcelona. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí Lucía Aznar y yo. Lucía es actualmente la directora del equipo de servicio de ayuda al plan de parentalidad que tenemos en Navarra. Y me ha parecido importante poder hablar con ella dentro de esta mesa 5 destinada a los aspectos procedimentales y metodológicos de la intervención en coordinación de parentalidad, porque me parece que la aportación o la experiencia navarra ha sido muy interesante y bueno, y aquí sigue progresando y trabajando día a día, y entonces me parecía que era interesante contar con ella para poderle realizar un par o 3 de preguntas en relación a la experiencia mantenida, ¿no? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa y en este vídeo. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque dentro de lo que hemos trabajado en la mesa ha sido una cuestión que nos ha ido surgiendo, es la cuestión relativa a la voluntariedad de la intervención o a la obligatoriedad de los padres y madres para intervenir en coordinación. ¿Qué experiencia habéis tenido en el servicio de Navarra en relación a esto? Sí, Margarita, pues nosotros actualmente sí que en el protocolo y en el pliego, digamos, regulador, tenemos claro pues que el servicio es voluntario para las familias, pero sí que nos parece importante matizar, ¿no?, qué significa esta voluntariedad. Para nosotros es voluntario desde el punto de vista de que una familia decide si entrar o no a formar parte del trabajo y del proceso, si va a participar. En el caso de que se oponga, tiene que justificarlo, ¿vale? Tiene que tener unas razones contundentes para explicar el por qué no quiere formar parte del proceso. En el caso de que decida, acceda, iniciar y comience la intervención, si a lo largo de la intervención en algún momento esa persona, pues el padre, la madre o incluso un menor, decide cesar, no lo hace automáticamente, por mucho que sea voluntario, sino que tiene que solicitar a su señoría, en este caso, cesar en la intervención, y lo mismo, justificando muy bien el porqué, ¿no?, qué motivos tiene para poder hacerlo. De esta manera, esto creemos que tiene pros y contras, ¿no? Por un lado, nos parece positivo que entrar en la intervención sea voluntario, porque ya asumimos que las familias que entran tienen pues, interés por participar, que seguramente se van a comprometer, eso es. Y entonces pues haces un poquito cribado, ¿no?, de mucha gente que realmente no, igual te hace perder el tiempo durante muchos meses de una intervención muy intensa y luego en realidad se traduce en nada, ¿no? Entonces ese es el lado positivo. El lado un poco negativo, pues bueno, que seguramente te pierdas intervenciones que podrían ser muy interesantes y muy beneficiosas para muchísimos niños, pues únicamente porque una de las partes se niega en rotundo a participar, cuando tú sabes, analizando a esa familia el caso y el expediente, que sería pues muy positivo que un coordinador entrase a ayudarles. Entonces, pues bueno, ese es el inconveniente principal de que no sea obligatorio, claro. Muy bien, Lucía. Oye, y de la experiencia que habéis mantenido,
por ejemplo, en el principio, ¿no? Allí por el año 2019, cuando se firma el primer protocolo, el protocolo que ahora tenemos, ¿cuáles son las dificultades que habéis visto, ¿no? que existen para iniciar y para poner en marcha un servicio como este, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la verdad es que teniendo un protocolo como tenemos, recogido en Real Decreto, que se tiene muy claro los pasos a seguir, esto ha sido muy positivo, nos ha ayudado. Pero es verdad que como todos los protocolos y todo lo administrativo, pues luego tiene su vuelta, ¿no? Que a veces es complicado cumplir todos los pasos. Para que se cumplan de manera adecuada, todos los juzgados tienen que conocer bien el protocolo, los funcionarios, todo el mundo tiene que manejar esos pasos, por ejemplo, para la derivación. Yo creo que el mayor problema que hemos encontrado siempre para poner en marcha un caso ha sido el empezar, ¿no? El arrancar, el pasar por todos esos procesos. Pero una vez que ya lo conseguimos, ya luego es mucho más sencillo. Supone muchísimo menos peso para los funcionarios y para las personas de justicia, pues porque realmente ya todo el trabajo recae en el coordinador. Yo creo que eso sería uno de los primeros así inconvenientes que nos encontramos. Bueno, y de cara al futuro, ¿cómo ves este servicio? ¿Qué te parece que es importante a destacar para mejora, para que realmente se consoliden? Sí, pues un poco hilando a lo que estaba comentando, me parece muy interesante que nos comprometamos un poco todos a hablar de la figura en términos parecidos, que no, sabes, que tenga todo el mundo claro en qué consiste la coordinación de parentalidad, que todos tengamos en común las funciones, el rol del coordinador, y para ello pues que hagamos todas las labores de difusión que podamos, o sea, desde dar charlas en los distintos juzgados, en este caso de Navarra, por ejemplo, para dar a conocer la figura. Yo creo que también explicar muy bien qué perfiles son adecuados para este tipo de intervención. Sí, los criterios de derivación. Eso es que es importante. Haciendo hincapié además quizá en la prevención, me parece a mí interesante, ¿no? Que no solamente se deriven casos en los que el conflicto está en lo más alto de la escala, sino también en aquellos casos en los que se prevé que se puede llegar a que el conflicto aumente, pues para mí es el momento perfecto para derivar a coordinación. Con niños pequeñitos que todavía están a tiempo, ¿no? De que alguien ayude a sus padres a hacer las cosas un poco mejor. Y bueno, para mí ha sido muy positivo la experiencia piloto, el trabajar con el equipo multidisciplinar, muy interesante que cada uno puede aportar desde un punto de vista distinto. Aunque cada uno lleva sus propios casos, trabajamos en común constantemente, ponemos en común las dudas, las inquietudes, nos hemos ayudado mucho unos a otros y un trabajo muy bonito de equipo. Y dentro de este trabajo en común, a lo mejor también sería interesante, ¿no? el poder avanzar un poco más y realizar también con el propio juzgado derivante alguna entrevista de trabajo más genérica, ¿no? Cada cierto tiempo, para valorar los casos derivados, más con criterios generales, apostar por cada uno, ver qué mecanismos nuevos se pueden